Conjunto de soluciones previamente conocido de la ecuación diferencial lineal homogénea resulta ser linealmente independiente, a este se le va a llamar o a este se le va a etiquetar como conjunto fundamental de soluciones. Y con esto, pues inevitablemente surge una pregunta importante para nosotros. ¿Por qué se le llama así? Bueno, mediante la aplicación del principio de superposición a los elementos del conjunto fundamental de soluciones, nosotros vamos a poder recrear o generar la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea sin la necesidad de tener que resolverla. Esto es maravilloso porque nos permite ahorrar mucho tiempo. Además, pues creo que sería una muy buena técnica porque no conocemos técnicas hasta el momento para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Obviamente guardando las respectivas distancias, pues el conjunto fundamental de soluciones podría considerarse como la base o las bases, mejor dicho, en el álgebra lineal, siendo la base pues ese conjunto mínimo de vectores que permiten recrear o generar el correspondiente espacio vectorial. ¿Cómo checar que un conjunto de soluciones sea linealmente independiente? Bueno, básicamente tenemos dos formas. La primera de ellas es mediante definiciones y la segunda pues es mediante una operación matemática. Vamos a explorar la primera. Un conjunto de soluciones obviamente puede ser linealmente dependiente o linealmente independiente. Para que sea linealmente dependiente nuestro conjunto de soluciones, debe de cumplir con al menos una de las siguientes dos características. Multiplicidad entre soluciones y que al menos una de las soluciones de dicho conjunto pues se obtenga mediante la suma o resta de las otras soluciones. ¿Qué debemos entender por multiplicidad entre soluciones? Bueno, por ejemplo, que y1 sea 5 veces y2, y2 sea igual a menos 8 veces y1, etcétera, etcétera. Y en esta segunda característica, bueno, vamos a pensar, por ejemplo, que y1 es igual a 2 veces y2 menos 3 veces y3, algo por ese estilo. Ahora, vamos a la categoría contraria, linealmente independiente. Aquí se tienen que cumplir sí o sí las siguientes dos características o los siguientes dos requisitos. Primero, no multiplicidad entre soluciones. Nada de que y1 es 5 veces y2, y2 menos 8 veces y1. No, eso no se puede. Segunda característica a cumplir, obviamente de manera simultánea con la primera, pues nada, absolutamente nada de que una función puede obtenerse como la suma o resta de sus otras compañeras funciones. Nada de que y1 es igual a 2 veces y2 menos 3 veces y3, etcétera, etcétera. Si llegamos al hecho de que nuestro conjunto de soluciones es obviamente linealmente independiente, pues en consecuencia vamos a tener un conjunto fundamental de soluciones y por supuesto, dicho conjunto fundamental de soluciones más el principio de superposición nos va a permitir generar a la solución general de la ecuación diferencial lineal y homogénea. Bueno, esa es la parte, como decirlo, por definición. Es muy buena, es sumamente didáctica, pero tiene un problema. Tenemos que estar checando condición tras condición. Suponiendo que nosotros queremos algo más práctico, pues tenemos precisamente el Gronskiano. El Gronskiano es un determinante, el cual se compone pues de las funciones que conforman ese conjunto de soluciones y por supuesto las n-1 derivadas de esas funciones que pertenecen al conjunto de soluciones. Si el Gronskiano es distinto de cero para por lo menos un valor del intervalo k, el conjunto de soluciones es linealmente independiente y en consecuencia, pues vamos a tener un conjunto fundamental de soluciones mediante el cual vamos a poder establecer precisamente pues a la solución general. Pero, pero, si el Gronskiano o ese determinante es igual a cero para absolutamente todos los valores del intervalo k,
entonces el conjunto de soluciones es linealmente dependiente, no es un conjunto fundamental de soluciones y no vamos a poder entablar con él, por supuesto, la correspondiente solución general. Bueno, vamos a resolver estos tres ejercicios y poner en práctica principalmente el Gronskiano, ya que va a ser nuestra técnica predilecta para tratar de checar esto de la independencia o dependencia lineal. Entonces, vamos a ir por el primer ejercicio. Aquí está. Entonces, vamos a copiar esto de aquí. Lo llevamos a nuestra página. Vamos a tratar de acomodarlo y listo. Bueno, nos indica lo siguiente, para la ecuación diferencial lineal y homogénea y' menos 9y igual a cero, que tiene dos soluciones, y1 y y2, determina la solución general en el intervalo de menos infinito a infinito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, todo se va a resumir en los siguientes pasos. Número uno, determinar si ese conjunto de soluciones proporcionado es linealmente independiente. Si lo es, vamos a tomar a dichas expresiones y las vamos a someter al principio de superposición. Y lo que arroja el principio de superposición, pues nos va a proporcionar, por supuesto, a la correspondiente solución general. Pero si es linealmente dependiente, bueno, simplemente podemos limitarnos al hecho de que la combinación lineal de esos dos elementos es otra solución más que nosotros podemos encontrar pues en el respectivo montón. Ujú. Entonces, eso sería básicamente todo lo que tendríamos que hacer. Entonces, vamos a poner manos a la obra y decir lo siguiente. Paso número uno, independencia, independencia o dependencia lineal del conjunto de soluciones. Ahí está. Repito, ¿cómo podemos hacer esto? Mediante definiciones, checando cada una de las características que acabamos de señalar, o relativamente de una forma más express, que es con el Gronskiano. Vamos a intentarlo con el segundo porque es lo que me interesa que estemos trabajando principalmente aquí. Entonces, bueno, ¿qué es el Gronskiano? Un determinante. Un determinante que se forma de las funciones pertenecientes al conjunto de soluciones y las n-1 derivadas de las funciones pertenecientes al conjunto de soluciones. Vamos por la expresión para que tengamos pues noción de lo que necesitamos sustituir y sobre todo en dónde necesitamos sustituir. Así que vamos a esperar un poco. Ahí está. Voy a copiar esto, lo pegamos y procesamos. Perfecto. Ahí está. Ese es nuestro Gronskiano. ¿Cuántas veces tengo que derivar? Bueno, aquí no los está indicando afortunadamente. N-1 derivadas. ¿Por qué? Porque solamente así yo puedo generar un arreglo cuadrado. Y es que en un arreglo cuadrado nosotros sí podemos calcular el determinante. 2 por 2, 5 por 5, 8 por 8, etcétera, etcétera. Lo importante es que coincida el número de columnas y coincida el número de renglones. Entonces, bueno, número de derivadas. Esto va a ser igual a n-1, siendo n, pues el número de funciones. Listo. Entonces, número de derivadas es igual a 2 menos 1 es igual a 1. ¿Qué me indica eso? Bueno, pues que tenemos que derivar en una sola ocasión para generar un arreglo cuadrado. Y tiene sentido, ¿no? Tengo pues dos funciones, debo de generar un segundo renglón nada más y ese segundo renglón tiene que obedecer a la primera derivada. Y listo, sería absolutamente todo. Bueno, pues vamos a esas derivadas y tendríamos lo siguiente, y1',
es igual a la derivada con respecto de x de y1. Esto es equivalente a la derivada con respecto de x de bueno, de y1, y y1 sería para nosotros e a la 3x. ¿Ok? Perfecto. Entonces derivamos y según yo esto quedaría como 3 por e a la 3x. Listo. Ya tengo la primera y única derivada que necesito para y1. Vamos con y2, por supuesto prima. Esto es la derivada con respecto a x de y2, siendo y2 equivalente a lo siguiente, e a la menos 3x. Bueno, entonces derivamos y esto nos quedaría como menos 3 por e a la menos 3x. Listo. Ya está la primera y única derivada de y2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues sustituirlo, ¿verdad? ¿Y dónde? Precisamente en nuestro Gronskiano. Ok, entonces tenemos que el Gronskiano sería para nosotros, con la notación implementada, pues y1, y2, y1' y y2'. Perfecto. Entonces aquí tendríamos y1, e a la 3x, y2, e a la menos 3x, 3e a la 3x, perdón, y luego tenemos menos 3 por e a la menos 3x. Bueno, hacemos los productos cruzados y tenemos lo siguiente, menos 3e a la 3x por e a la menos 3x menos 3 por e a la 3x por e a la menos 3x. Bueno, como es la misma base y los mismos, bueno, como es la misma base, perdón, y distintos exponentes, y además esas bases se están multiplicando, podemos efectuar la siguiente simplificación y dejar lo siguiente, menos 3 por e a la menos 3x más 3x menos 3 por e a la 3x menos 3x. Bueno, esto pues es cero. Esto es cero. En consecuencia, vamos a quedarnos con lo siguiente, menos 3 por e a la cero menos 3 por e a la cero. E a la cero es 1, e a la cero también es 1. Entonces, 1 por menos 3, menos 3. Menos 3 por 1, menos 3. Y esto nos lleva inevitablemente al hecho de decir que nuestro Gronskiano es igual a menos 6. Listo, llega el momento de la verdad. W es distinto de cero. La respuesta obviamente es sí. Y como sí resulta ser distinto nuestro Gronskiano a cero, pues no queda de otra más que establecer lo siguiente. Y1 y Y2 son linealmente independientes. Como son linealmente independientes, entonces yo puedo tomar a Y1 y Y2, aplicarles el principio de superposición y llegar entonces a la solución general. Así que vamos a abrir una nueva página para continuar con ese proceso. Aplica el principio de superposición al conjunto fundamental de soluciones. ¿Por qué digo conjunto fundamental de soluciones? Porque, repito, el conjunto de soluciones dado por Y1 y Y2 es linealmente independiente. Entonces, nosotros vamos a llegar a lo siguiente, que nuestra solución general sería igual a C1Y1 más C2Y2. Aquí estoy estableciendo, perdón, la correspondiente combinación lineal. A cada una de las soluciones o funciones le estoy multiplicando por la respectiva constante y ya efectuado los productos, pues los voy a sumar. Y eso, repito, es la combinación lineal o el principio de superposición. ¿Qué me toca hacer a continuación? Pues simplemente sustituir y decir que la solución general
es C1 por E a la 3x más C2 por E a la menos 3x. Y listo. Aquí ya tenemos la correspondiente solución general. Bueno, muy sencillo entre comillas, ¿verdad? Pero todo depende fuertemente de la independencia o dependencia lineal. Si nosotros dictaminamos que todo eso es linealmente dependiente, pues ni modo, ¿no? No tendríamos ni siquiera que aplicar pues el enunciado del paso número 2, ya que no tendríamos un conjunto fundamental de soluciones y si no es conjunto fundamental de soluciones, aunque nosotros queramos, la correspondiente expresión de la solución general no podrá ser obtenida al menos por esta vía. Bueno, vamos entonces por el inciso B. Copiamos esto y lo pegamos aquí. Ejemplo 2, Y1, Y2 y Y3. Esto pues ya pone un poquito más complicado el problema debido a que vamos a estar involucrando una cantidad mayor de soluciones. Precisamente sea Y1, Y2 y Y3, soluciones de Y' menos Y igual a cero en un intervalo de menos infinito a infinito. Determine la solución general, en caso de ser posible, por supuesto, de la ecuación diferencial. Así que, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? De la misma manera, paso número uno, dictaminar si esas tres expresiones o esas tres funciones son soluciones generales. Y segundo, pues en el dado caso de que si haya independencia lineal o dicho de otra manera, tengamos un conjunto fundamental de soluciones, pues vamos a proceder con la correspondiente obtención de la solución general mediante el principio de superposición aplicado a ese conjunto de Y1, Y2 y Y3. Ujú. Pero repito, si no es linealmente independiente, no vamos a tener que llegar ni siquiera a escribir pues el enunciado del paso 2. Así que, hablando de pasos, pues vamos por esto, ¿no? Me voy a deshacer de esto, ya no me sirve. Voy a copiar esto de aquí y lo pegamos. Listo. Bueno, ¿cuántas veces voy a derivar? En una cantidad proporcional a n-1, siendo n el número de funciones que componen o integran pues al conjunto de soluciones que me están proporcionando al momento. Así que pues vamos a sustituir datos. Entonces tenemos número de derivadas es igual a 3 menos 1, lo cual nos daría como resultado que el número de derivadas es igual a 2. ¿Qué me quiere decir esto? Bueno, que yo voy a derivar en dos ocasiones, tanto a Y1, Y2 y Y3. ¿Para qué? Para que pueda generar un arreglo de tres renglones y tres columnas, lo cual es cuadrado, y si es cuadrado, puedo aplicarle perfectamente bien el bendito determinante. Así que vamos a empezar con las primeras, y eso se refiere a Y1. Bueno, Y1' es igual a la derivada con respecto de x de y1, lo cual sería equivalente a la derivada con respecto de x de e a la x. Bueno, inevitablemente esto queda como e a la x. Y1 b', esto es la derivada con respecto de x de y1, pero prima, y esto es igual a la derivada con respecto de x de e a la x, pues lo cual da precisamente e a la x. Perfecto. Y1', Y1b'. Vamos a continuar ahora con el siguiente grupo de derivadas que va relacionada con Y2. Bueno, entonces tenemos
y2' es igual a la derivada con respecto de x de y2. Esto queda como la derivada con respecto de x de e a la menos x, pues lo cual nos arrojaría como resultado menos e a la menos x. Listo. y2' es igual a la derivada con respecto de x de y2'. Esto es la derivada con respecto de x de menos e a la menos x, lo cual arrojaría como resultado menos y menos más e a la menos x. Perfecto. Falta el último grupo a derivar y sería el siguiente. Tenemos a y3'. Esto da como resultado la derivada con respecto de x de y3, que es igual a la derivada con respecto de x de 2e a la x. Bueno, aprovechando la linealidad en la derivada, pues esto nos quedaría como 2 por e a la x. Y sería todo. y3', pues sería la derivada con respecto de x de y3'. Esto es igual a la derivada con respecto de x de 2 por e a la x. Sustituimos, derivamos y llegaríamos precisamente a 2 por e a la x. Bueno, ya están todas las derivadas. Que nos falta por hacer? Pues simplemente sustituir, donde obviamente aquí en nuestro Gronskiano, perdón. Entonces, tenemos que W sería e a la x por e a la x por e a la x, luego tendríamos e a la menos x menos e a la menos x, e a la menos x, 2e a la x, 2e a la x, 2e a la x. Bueno, ya tengo todo sustituido en su lugar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues resolver, por supuesto, el correspondiente límite. Hacerlo a mano puede ser un tanto tedioso, especialmente resaltando esto porque no tenemos, aunque sea un cero. Si recordamos nuestros determinantes en álgebra lineal, nosotros buscábamos o añorábamos que ya sea en un renglón o en cierta columna encontráramos un cero. ¿Por qué? Porque eso iba a permitir reducir de manera importante los correspondientes cálculos a realizar. Aquí no hay. Pero ¿qué podemos hacer entonces? Aplicar nuestro software. Para ello vamos a salir momentáneamente de aquí, también de la presentación, y abrimos un programita de matemática. Este programita es maravilloso porque nos va a permitir obtener determinantes de arreglos cuadrados de n por n, es decir, 2 por 2, 8 por 8, 20 por 20, etcétera, etcétera. Nada más nosotros nos limitamos a ingresar pues, nuestro arreglo cuadrado mediante renglones, aplicamos cierto comando y obtenemos la respuesta deseada. Vamos a esperar a que abra y regresamos. Bueno, aquí ya tenemos activo nuestro programita de Wolfram Matemática. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es colocar este comando, el cual nos va a permitir pues borrar todo lo que nosotros tengamos en memoria para evitar mandar a llamar algo que nada tiene que ver ahorita.
Entonces excluir all, ahí como ustedes pueden ver en la etiqueta en español dice borra todo, para ejecutar los shift y enter de manera simultánea. Bueno, vamos a colocar un comentario, abro paréntesis, escribo asterisco y escribimos lo siguiente, sería ingresando arreglo cuadrado por columnas. Escribo asterisco, cierro paréntesis y shift y enter. Bueno, para ingresar este arreglo, pues lo vamos a mandar a una variable para que posteriormente esa variable sea solicitada mediante nuestro cierto operador y ese operador pues ya nos proporciona el correspondiente valor de nuestro determinante. Entonces, ya que estamos con Gronskiano y lo manifestamos como W, pues vamos a poner W. Importante, si van a trabajar todo con minúsculas, que sea con minúsculas. Si van a trabajar todo con mayúsculas, que sea con mayúsculas. De lo contrario, el programa no va a poder distinguir y nos va a llevar inevitablemente al error. W, dos puntos, igual, abro, cierro llave. Y dentro de este primer par de llaves voy a escribir otras tres. ¿Por qué otras tres parejas de llaves? Bueno, porque nosotros tenemos un arreglo de tres renglones. Por lo tanto, si tengo, pues vamos a ponerlo así, un arreglo cuadrado de 5 por 5, pues yo tendría que escribir 5 nuevas parejas de llaves dentro de la primer pareja original. Ajá. Ahora, pues vamos a ingresar nuestros elementos y lo que tenemos sería exponencial de x, coma, luego sería exponencial de menos x, coma, y luego 2 por la exponencial de x. Perfecto. Eso es el primer renglón. Vamos con el segundo. Bueno, tenemos exponencial de x, cierro, coma, menos exponencial de menos x, cierro, coma, 2 exponencial de x. Cierro y listo. Ya tengo el segundo renglón ahí. Voy con el tercero. Bueno, para el tercero prácticamente sería el mismo. Sí, de hecho sería prácticamente el mismo, ¿no? Entonces tendríamos exponencial de x, coma, exponencial de menos x, cierro, coma, y 2 exponencial de x. Bueno, damos shift y enter. No se despliega nada. Es normal porque colocamos dos puntos, obviamente a la izquierda del símbolo igual. Esto evite que nosotros pues volvamos a observar lo que acabamos de ingresar. Ahora, si yo tengo duda con respecto al hecho de que cada elemento esté en su correspondiente posición del arreglo cuadrado, puedo utilizar lo siguiente, que sería matrix form. Abro, cierro corchete cuadrado y escribo el nombre de la variable a la cual estoy atribuyendo los renglones de mi arreglo cuadrado. Entonces damos Shift Enter y ahí está, ¿no? Entonces, columna 1, E a la X, E a la X, E a la X, perfecto, todo muy bien. Columna 2, E a la menos X, luego menos E a la menos X, finalmente E a la X, perfecto. Y lo mismo es prácticamente lo primero, es decir, la columna 1 solamente que está multiplicada por 2. Queda perfecto, pero de todas maneras vamos a regresar a revisar. Y ahí está, ¿no? Queda excelente. Bueno, ahora sí, aplicando comando para determinante. Ok, ese maravilloso comando pues es muy sencillo, det, ahí nos indica precisamente
entre paréntesis determinante, abro, cierro corchete cuadrado, ingreso mi variable, W, Shift Enter, y me da cero. Ujú. ¿Qué debemos entender por esto? Bueno, pues que inevitablemente el conjunto de soluciones formado por Y1, Y2 y Y3 es linealmente dependiente, porque a lo mejor una función es múltiplo de otra, porque a lo mejor cierta función resulta pues de sumar o restar a sus otras compañeras, etcétera, etcétera. Lo importante, repito, es que da cero para todos los valores del intervalo sobre el cual se definió este conjunto y reitero, esto es linealmente dependiente. Vamos a copiar esto de aquí. Bueno, realmente no hacía mucha falta eso. Por una nueva página. Y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues inevitablemente, repito, llegamos al hecho de que pues nuestra W es igual a cero. Y como es igual a cero, pues significa que el conjunto de soluciones formado por Y1, Y2 y Y3 es linealmente dependiente. Ujú. Y como es linealmente dependiente, pues entonces no podemos calcular a nuestra solución general. Ni modo, repito, esto llega a pasar, ¿no? No es obligatorio que todo conjunto de soluciones que a nosotros nos proporcionen tenga que ser linealmente independiente o tenga que ser a fuerzas linealmente dependiente. Y bueno, con esto damos por concluido el inciso 2. Vamos ya por último con nuestro inciso C, a ver qué nos depara el destino y saber si podemos pues tener algo linealmente dependiente o independiente. Así que pues vamos a copiarlo y lo resolvemos. Chequen aquí, por ejemplo, nos indican que si hay Y1 y Y2 ciertas funciones, las cuales se definen en nuestro intervalo de cero a infinito, y nos piden nada más que determinemos si son o no linealmente independientes. Incluso si no lo pidiesen, y en el dado caso de que fuese ese par de elementos linealmente independiente, nosotros lo podríamos considerar fundamental. A consecuencia de ello, le podríamos aplicar el principio de superposición y generar así, pues, una solución general, ¿no? Ya nada más nos faltaría quizás como dato, pues obviamente la correspondiente ecuación diferencial para tener ya un problemita bien completo. Bueno, vamos a regresar por la estructura de nuestro Gronskiano. Aquí está, lo copiamos, lo pegamos y listo. De nueva cuenta, yo necesito un cierto número de derivadas. No voy a derivar 5 veces cuando a lo mejor son dos. No voy a derivar pues 8 veces cuando a lo mejor son cinco, etcétera, etcétera. ¿Ok? Número de derivadas es igual a n menos uno, repito, siendo n el número de funciones que nosotros tengamos en el respectivo conjunto de soluciones. Bueno, aquí tendríamos entonces, vamos a plantearlo así, y1, y2, pues sería 2 menos uno igual a uno. Tengo que derivar una sola vez para generar un segundo renglón y obtener así pues ya un arreglo cuadrado. Entonces, bueno, pues tenemos lo siguiente, y1' es igual a la derivada con respecto de x de y1. Esto nos daría como resultado la derivada con respecto de x de el logaritmo natural de x, y esto es inevitablemente igual a 1 sobre x. Listo.
No necesito más. Recuerden, nada más vamos a derivar una sola vez tanto a Y1 como a Y2. Bueno, Y2 es igual a lo siguiente, la derivada con respecto de X de Y2. Esto es igual a la derivada con respecto de X de X por el logaritmo natural de X. Bueno, ¿qué tenemos aquí? X por logaritmo natural de X. Bueno, es la derivada de un producto de funciones, las cuales pueden establecerse como A por B' más B por A'. Entonces, tendríamos lo siguiente, X que multiplica a 1 sobre X más, aquí es más, hay que recordarlo, pues el logaritmo natural de X que estaría multiplicando a 1. Y bueno, esto nos llevaría al siguiente hecho, este y este se cancelan, 1 más el logaritmo natural de X. Perfecto. Ya tengo la primera derivada de Y1, tengo, perdón, aquí ya faltaba el apóstrofe, tengo la primera derivada de Y2 y ya puedo proceder a sustituir en mi molde llamado Gronskiano. Así que vamos a hacerlo en este costado y tenemos lo siguiente. Ok, bueno, sería W, que estaría formado por Y1, Y2, Y1', Y2'. Sustituimos nuestros datos y tenemos aquí entonces a lo siguiente, logaritmo natural de X por el logaritmo natural de X, y luego tendríamos aquí 1 entre X que multiplica a 1 más el logaritmo natural de X. Bueno, entonces colocamos esto para indicar nuestro determinante. Y como es de 2 por 2, bueno, no es necesario que nosotros hagamos uso del correspondiente programa, simplemente bastará con que hagamos los productos cruzados. Ok, sería logaritmo natural de X más el logaritmo natural de X al cuadrado menos 1 entre X que multiplica X por el logaritmo natural de X. Ujú. Ok, vamos a desarrollar algunos productos y esto quedaría de la siguiente manera, como logaritmo natural de X más el logaritmo natural de X al cuadrado menos este y este se anulan, logaritmo natural de X. Antes de que pasemos a quizás una posible evaluación, vale la pena que sigamos reduciendo elementos. Este y este se anulan y llegaríamos entonces a que nuestro Gronskiano es igual al logaritmo natural de X al cuadrado. Ujú. Listo. Bueno, pues se presenta un escenario que no habíamos trabajado anteriormente, ¿verdad? Y es que en los dos Gronskianos que habíamos obtenido en su momento, inciso A e inciso B, generábamos un valor numérico. En otras palabras, obteníamos un número. Y aquí lo que yo estoy obteniendo, pues es una expresión, la cual pues se da por el logaritmo de X y todo eso pues elevado precisamente al cuadrado. ¿Qué hago? Bueno, pues recordemos la definición de Gronskiano. Es un arreglo, bueno, es un determinante que actúa sobre un arreglo cuadrado, el cual se forma por funciones y las n-1 derivadas de esas funciones que pertenecen al conjunto de soluciones. Si el Gronskiano es igual a 0 para todos los valores que forman el conjunto o el intervalo sobre el cual se definió el conjunto, mejor dicho, pues nosotros tenemos algo linealmente dependiente. Pero
Si el gronskiano es por lo menos distinto de cero para uno de los valores del intervalo sobre el cual se definió el conjunto de soluciones, pues entonces tenemos algo linealmente independiente. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues evaluar, ¿no? En resumen, hay que evaluar. ¿Cuántos? Bueno, pues hasta que nosotros obtengamos una cantidad distinta de cero. Así que pues vamos a hacer lo siguiente. W va a ser igual a el logaritmo natural de x al cuadrado, siendo evaluado, por ejemplo, a ver el intervalo de cero a infinito, el cero no lo puedo tocar, así que pues voy a proponer pues que una x sea igual a 1, a ver qué sale, ¿no? Entonces tenemos logaritmo natural de 1 y todo esto al cuadrado. ¿Qué me da como resultado? Sería el logaritmo natural de 1, 0 al cuadrado igual a 0. Chin, pues ni modo, no hay que pues darnos por vencido, repito, si por lo menos para uno de los valores que pertenecen al intervalo sobre el cual se definió el conjunto de funciones, nosotros obtenemos un determinante distinto de cero, ya tenemos algo linealmente independiente, por lo menos uno. Ujú. Nosotros ya agotamos a x igual a 1 en el intervalo de 0 a infinito, pero hay más oportunidades de generar pues esa cantidad distinta de cero. Así que pues voy a proponer otro. W es igual al logaritmo natural de, vamos a ponerlo así como 2, ¿no? Y todo esto al cuadrado. Ok, logaritmo natural de 2 da como resultado 0.6931 al cuadrado, pues 0.4804. Ok, W es distinta de cero. Por lo tanto, nosotros ya podemos concluir que L1, perdón, que Y1 y Y2 son linealmente independientes. Y listo, con esto tenemos pues resuelto nuestro ejemplo número 3. Aquí tenemos, por ejemplo, las correspondientes soluciones. En el caso del ejercicio número 1, bueno, nosotros podemos observar que efectivamente bien, la solución general que obtuvimos sí corresponde con la que arroja el simulador. En el ejemplo 2, bueno, nosotros no pudimos obtener esta expresión ya que fue obtenida mediante simulador, pero lo importante, lo relevante fue pues realmente lo que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque dictaminamos que esas tres expresiones no son linealmente independientes y a consecuencia de ello pues no pudimos generar la correspondiente solución general que sí se repitió, perdón, que sí se calculó mediante simulador, ¿no? Resalto esa parte. Y bueno, tenemos el ejemplo número 3, en donde nosotros podemos destacar el hecho de que pues el determinante estuvo bien calculado y efectivamente nos dio como resultado el logaritmo natural de x al cuadrado. De nueva cuenta, cuando yo genere una expresión y no un número, lo que tengo que hacer es proponer un valor del intervalo que me otorgan, evaluarlo en dicha expresión y si me da cero, pues ni modo, pruebo con otra cantidad de dicho intervalo sobre el cual se definió el conjunto de soluciones. Si en este nuevo caso ya me da una cantidad distinta de cero, ya la hice y puedo declarar con toda seguridad que tendría pues un conjunto linealmente independiente, por lo cual se podría considerar, ¿por qué no? Pues fundamental. Ok, bueno, vamos a continuar y para ello lo haremos con algo llamado operador diferencial. Bueno, lo que vamos a estudiar ahora se llama operador diferencial.
El operador diferencial básicamente es una notación más mediante la cual nosotros podemos expresar o manifestar una derivada enésima del tipo ordinaria. De manera general, este nuevo elemento se va a expresar así, como d a la n, que estaría multiplicando a y. Y es precisamente nuestra variable dependiente o todo eso que se pretende derivar de es en sí el operador diferencial. Y bueno, n pues nos estaría indicando, manifestando el orden de la derivada. Si yo veo, por ejemplo, d a la 1, pues vamos a ejecutar la primera derivada. Si yo veo, por ejemplo, d a la 3, pues estaríamos realizando la tercera derivada. Si veo d a la 8, la octava derivada y así sucesivamente. Ejemplo, realice las siguientes derivadas mediante el formato de operador diferencial. ¿Cambiará algo con la forma ya establecida que nosotros conocemos o trabajamos al realizar una derivada? Pues la respuesta es no. Lo único, reitero, que estará cambiando es precisamente el operador, pero todo lo demás se realiza prácticamente igual. Bueno, vamos a empezar por el ejercicio número 1 y lo pasaremos a una nueva lámina. Ahí está. Bueno, realice las siguientes derivadas mediante el operador diferencial. Perfecto. Ok, bueno, nosotros tenemos que y' sería igual a la derivada a la 1 de y, siendo esto equivalente a d a la 1, si ustedes lo quieren escribir adelante, si no, no hay problema, que actúa sobre 1 entre la raíz cuadrada de x más 1. Bueno, antes de que nosotros empecemos a hacer uso de nuestras técnicas para derivar, vale la pena que demos pues una representación alterna que nos permita obtener precisamente la derivada de mejor manera. Y para ello pues nosotros podemos realizar lo siguiente, de que actúa sobre x más 1 y todo esto a la menos 1 medio. Ahora sí, yo tengo algo más cómodo con lo que trabajar. Entonces, repito, aquí no está, pero nosotros debemos diferirlo así. De a la 1 me está indicando que voy a derivar una sola vez a y con respecto de x. Por lo tanto, nosotros tendríamos aquí como resultado menos un medio que estaría multiplicando a x más 1 a la menos 3 medios, que estaría siendo a su vez multiplicado por la derivada de lo de adentro, y lo de adentro es x más 1, por lo tanto aquí tendríamos 1. Bueno, resultado final, pues la derivada con respecto de x de 1 entre la raíz cuadrada de x más 1 es precisamente igual a menos 1 entre 2 que multiplica a x más 1 a la 3 medios. Y listo, hemos concluido. Repito, el proceso es exactamente el mismo. Bueno, vamos a trabajar un inciso 2 para resaltar, repito, lo que mencionaba hace unos minutos. El proceso es exactamente igual. Así que vamos a cancelar esto y vamos a llevarnos esto de aquí. Vamos a hacerlo un poco más pequeño y bueno, pues a trabajar. Perfecto. Bueno, tenemos que calcular a y'. Esto es equivalente, no miento, no es y'. ¿Por qué? Porque aquí tengo un 2 y eso me manifiesta que hay que realizar la segunda derivada de la función llamada 5 por x al cubo menos 6x cuadrada. Entonces, aquí deberíamos de obtener a y'. Esto es equivalente a d al cuadrado por y, lo cual es equivalente a tener pues d al cuadrado que actúa sobre 5x al cubo menos 6x cuadrada. Bueno, esto puede reescribirse como d cuadrada que actúa sobre 5x al cubo menos d cuadrada
que actúa sobre 6x al cuadrado. Esto sería igual a lo siguiente, d que actúa sobre d, la cual actúa a su vez sobre 5x al cubo, menos d que actúa sobre d, la cual a su vez actúa sobre 6x cuadrada y nada más. Bueno, vamos a realizar la primera derivada, que sería estrictamente esto de aquí. Ujú. Entonces obtendríamos lo siguiente, de que actúa sobre sería 15x cuadrada menos de que actúa sobre 12x a la 1. Ya realizamos la primera derivada. Repito, es todo aquello que está resaltado en color amarillo. Ahora, al aplicarle la primera derivada a la primera derivada, estaría obteniendo la segunda derivada. Ujú. Por lo tanto, estaría obteniendo que y' es igual a lo siguiente, 30 por x a la 1 o 30x es exactamente lo mismo, menos 12. Y listo, ya obtenemos nuestro correspondiente resultado. Repito, es exactamente lo mismo, lo único que está cambiando es la notación. Incluso, por ejemplo, a veces es mucho más conveniente trabajar con la notación de operador diferencial que con la notación de Leibniz, ¿no? ¿Por qué? Porque no escribo tanto elemento, no se hace pues una resolución tan engorrosa, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a regresar a nuestra diapositiva. De acuerdo a esta nueva notación, nosotros podemos darle otra representación más al formato general de la ecuación diferencial de enésimo orden, el cual se puede expresar de la siguiente manera. De la representación alterna, perdón, el término que se manifiesta como coeficiente de y o todos esos elementos que están entre los paréntesis en color azul, pues recibe un nombre, y ese nombre es precisamente el de polinomio diferencial. Ahí está. Este nuevo elemento cuenta con ciertas propiedades que nos pueden resultar de mucha utilidad, como por ejemplo las siguientes. Número uno, factorización de un polinomio diferencial. Bueno, pues esta propiedad nos indica que un polinomio diferencial puede ser descompuesto en sus elementos más sencillos, que en este caso sería d-3 por d-2. Segunda propiedad, producto de los polinomios diferenciales. Cuando nosotros multiplicamos dos polinomios diferenciales, estos pueden tener literalmente cualquier orden, porque recordemos que la, el producto o la multiplicación, perdón, entre elementos es conmutativo, por lo que entonces el orden de los factores no estaría alterando el correspondiente producto. Tercero, linealidad en polinomios diferenciales. Si el polinomio diferencial utiliza operadores diferenciales y estos operadores diferenciales pues obviamente pertenecen a la derivada, pues van a heredar precisamente una de las mayores propiedades de la derivada, es decir, la linealidad. La linealidad se da mediante dos características, perdón. Número uno, si yo tengo la derivada de una constante que multiplica una función, pues nosotros de manera equivalente la podemos plantear como esa constante que multiplica la derivada de dicha función, lo cual se podría manifestar con esto o con esto. Segunda característica de la linealidad. Si yo tengo la derivada de la suma o resta de varios elementos, pues el correspondiente equivalente se puede plasmar como la suma o resta de la derivada de cada uno de esos elementos, lo cual se podría manifestar pues con todo esto. Ahora, aquí es costumbre, o mejor dicho estándar, siempre trabajar con el signo más en una expresión general,
pero sin bronca alguna, pues nosotros podemos colocar el correspondiente menos aquí. Cuarto, suma en polinomios diferenciales. Si nosotros tenemos dos polinomios diferenciales, literalmente no va a importar el orden en que hagamos la correspondiente suma. ¿Por qué? Porque afortunadamente la suma, al igual que la multiplicación, pues resulta ser conmutativa. Y de nueva cuenta, el orden de los factores no va a alterar para nada el correspondiente resultado. Por lo tanto, si yo tengo L1 y L2, puedo obtener L1 y L2 o L2 más L1 para generar el mismo resultado. 5. Equivalencia en polinomios diferenciales. Se dice que dos polinomios diferenciales son iguales si y solo si al actuar sobre la misma función producen el mismo resultado. Repito, dos polinomios diferenciales se consideran iguales si y solo si al actuar sobre la misma función generan el mismo resultado. Si observo prácticamente que todo se parece excepto el signo del último elemento, no, esos polinomios diferenciales no son iguales, son distintos. Deben de coincidir variables, constantes y por supuesto los correspondientes signos. Importante, estas no son todas las propiedades que pueden tener los polinomios diferenciales. Ajá, pero bueno, son las más importantes y a consecuencia de ello, pues fueron las que a ustedes se les proporcionaron. Pero si tienen deseo de indagar más, pues repito, pueden ir a la literatura y encontrar alguna otra propiedad más que nosotros podemos agregar, por supuesto, al correspondiente repertorio. Bueno, vamos a resolver un par de ejercicios relacionados con esta última propiedad para tratar de aplicarla y verificar que efectivamente el criterio se cumpla o no se cumpla. Empezaremos con el inciso número 1. Vamos a acomodar esto de aquí y listo. Bueno, sea L1 y L2 iguales a cierta expresión. Determine si son polinomios diferenciales iguales, considere que y es igual a x al cuadrado. Bueno, debemos de partir de lo siguiente. L1 será igual a L2 si y solo si L1 al actuar sobre Y produce el mismo resultado que L2 al actuar sobre la misma Y. Ujú. Si habláramos de Y's diferentes, pues aquí tendríamos Y1 y Y2, pero como no está así, repito, nos referimos exactamente a la misma. Bueno, empezaremos con L1 actuando sobre Y. Bueno, pues esto es equivalente a tener d más 5 actuando sobre x al cuadrado. Realizamos los correspondientes productos y llegamos a lo siguiente, d que actúa sobre x al cuadrado más 5 que actúa sobre x al cuadrado. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos está indicando aquí? A falta de un número, debemos de entender que esto es la primera derivada. Ujú. Perfecto. Por lo tanto, yo voy a tener que derivar en una sola ocasión a x al cuadrado. Por lo tanto, obtendría como resultado lo siguiente. 2x a la 1 más 5 actuando sobre x al cuadrado. 5 no es un operador diferencial, es una constante. Por lo tanto, eso más bien sería 5 por x al cuadrado, lo cual es igual a 5 por x al cuadrado. Y listo. Ahí está. Vamos ahora con el segundo polinomio diferencial. ¿Cómo nos quedaría? Pues de la siguiente forma. D que actúa sobre Y. Esto es totalmente equivalente a tener, por ejemplo, D actuando sobre X al cuadrado. ¿Qué nos indica esto de nueva cuenta? Deriva una sola vez a X al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente.
2 por x. Ahí está. No tenemos que hacer pues otra cosa. Ya tengo el polinomio diferencial 1 actuando sobre y. Ya tengo el polinomio diferencial 2 actuando sobre y. Ahora, ¿qué sigue? Pues comparar. Literalmente hay que comparar. Bueno, tengo L1 actuando sobre y. En teoría, esto tiene que ser igual a L2 actuando sobre y. Bueno, vamos a ver. 2x más 5x al cuadrado. Esto tiene que ser igual, repito, en teoría a 2x. Bueno, podemos simplificar un poco. Esto y esto se anulan porque son el mismo elemento, obviamente con signos iguales. Por lo tanto, aquí tendríamos 5x al cuadrado es igual a 0. Obviamente, esto no es igual, esto es distinto. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que los polinomios diferenciales no son iguales, ya que al actuar sobre la misma función producen resultados diferentes. Y listo, ni modo, repito. Esto sucede, así que no hay que asustarnos si llega a pasar. Vamos con el segundo ejercicio. Abrimos una nueva página y lo trabajamos. Ok, bueno, de nueva cuenta, dos polinomios diferenciales son iguales si y solo si cada uno de ellos al actuar sobre la misma función produce el mismo resultado. ¿Ok? Empecemos por el primero de esos polinomios diferenciales y quedaría de la siguiente manera. L1 actuando sobre y sería equivalente a tener d más 3 multiplicando a d más 1 y todo eso actuando sobre x en este caso. Ok, hagamos los primeros productos partiendo, ¿por qué no?, de derecha a izquierda. Al final de cuentas, recordemos que la multiplicación es conmutativa. Bueno, esto nos quedaría entonces de la siguiente forma como d más 3 que estaría multiplicando a dx más x. ¿Ok? Listo. Hagamos el último producto y tendríamos entonces lo siguiente. D cuadrada actuando sobre x más d actuando sobre x más 3 que multiplica de la cual actúa sobre x y por último 3 por x. No puedo decir que 3 actúa sobre x ya que 3 no es un operador diferencial, es una constante. Bueno, vamos a reducir un poco los términos. D cuadrada que actúa sobre x más 4 veces d que actúa sobre x y finalmente más 3x. Ok, d cuadrada, ¿qué me indica? Deriva en dos ocasiones a x. Bueno, primera derivada 1, segunda derivada 0. D que actúa sobre x. Como no tiene un numerito aquí arriba, pues eso inevitablemente nos refiere a que el orden es 1. Por lo tanto, deriva en una sola ocasión a x. Derivada de x 1. 1 por 4, 4. Más 3x. Este elemento no se deriva porque carece de operador diferencial. Por lo tanto, repito, pues aquí obtendríamos que L1 actuando sobre y es igual a 4 más 3x. Y listo. Ahí está el primero de nuestros resultados. Vamos ahora con L2 actuando sobre y. Esto es equivalente a tener d cuadrada
más 4D más 3 que multiplica a X, ya que Y es igual a X. Bueno, desarrollamos los productos y tenemos D cuadrada que actúa sobre X, más 4D que actúa sobre X, más 3 que actúa sobre X. Bueno, esto puede quedar reescrito de la siguiente manera: D cuadrada que actúa sobre X, más 4 que actúa sobre X y más 3X. Porque repito, 3 no es un operador diferencial. Muy bueno, pues hagamos las correspondientes derivadas. D cuadrada X deriva en dos ocasiones a X. Primera derivada 1, segunda derivada 0. Más 4dx. Aquí hay un 1 escondidito, por lo tanto deriva una sola vez a X. Resultado 1. 1 por 4, 4. Más 3X. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el polinomio diferencial 2 al actuar sobre Y produce como resultado 4 más 3X. Bueno, llega el momento de comparar. Repito, un polinomio diferencial 1 es igual a un polinomio diferencial 2 si y solo si al actuar el polinomio diferencial 1 sobre Y da el mismo resultado que L2 al actuar sobre la misma Y. Bueno, sustituimos y tenemos que en el primero nos dio 4 más 3X y en el segundo nos dio 4 más 3X. ¿Qué observamos? Que es la misma cantidad. Por lo tanto, inevitablemente vamos a inferir pues lo opuesto a lo calculado en el ejercicio anterior. Y podríamos establecer lo siguiente. Y listo. Ahí ya tendríamos todo con respecto a nuestro segundo ejercicio. Bueno, vamos a regresar entonces a nuestra presentación y simplemente pues dar una parte introductoria con respecto a esta nueva categoría de ecuaciones diferenciales que se caracterizan por ser lineales, homogéneas y de coeficientes constantes orden n. Bueno, una ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes orden n se va a caracterizar por los siguientes motivos. Número uno, sus coeficientes serán únicamente constantes del tipo real. Por ejemplo, 5, -2, 1.8, etcétera, etcétera. Número 2, al ser homogénea la ecuación, las derivadas y la variable dependiente siempre estarán igualadas a cero. Ojo, no nos referimos a la homogénea que trabajamos en el tema 1. Estas homogéneas se etiquetan así porque precisamente las derivadas y la variable dependiente están igualadas a cero, un concepto que se utiliza muchísimo en el álgebra lineal. Tercero, a falta de un término independiente distinto de cero, en este tipo de ecuaciones diferenciales no se calcula solución particular. O dicho de otra manera, cuando el término independiente siempre es igual a cero, nosotros estaremos calculando en todo momento una solución complementaria. Cuarto, la representación general referida a un enésimo orden será la siguiente, donde podemos destacar que todos los elementos en rojo son precisamente coeficientes. ¿Por qué?
porque multiplican a la variable dependiente y a las n derivadas de dicha variable dependiente. Segundo, los diferenciales no se encuentran separados, están juntos. Y por último, bueno, pues el término independiente es igual a cero. Y afortunadamente cuando esto ocurre, la manera de obtener la correspondiente solución particular, perdón, la solución complementaria y en consecuencia la solución general, pues será muy sencilla, ¿no? Repito, y vale la pena que lo ponga aquí. Entonces, la solución general sería igual a la solución complementaria. Nada más cuando el término independiente es igual a cero, ¿ok? Bueno, y esto sería todo, compañeros, compañeras. Pues muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Hasta luego.